Estatuto Anticorrupción. 2, un bloque histórico de la paz en Colombia. Son las dos propuestas que escuchamos. Analicemos la primera. Yo he estudiado los 7 puntos que este partido ha propuesto. Los he leído. Alguna experiencia tengo en el campo de la lucha contra la corrupción. Dediqué 10 años a mostrar en debates en el Senado y en el Congreso en general las relaciones entre clase política y narcotráfico paramilitar. Ninguno de los 7 puntos sirve para acabar la corrupción en Colombia. Que los congresistas no puedan tener más de 3 periodos. Los congresistas que cogieron presos en la parapolítica, la Corte Suprema de Justicia, pues no tienen más de 3 periodos. ¿Y acaso se acabó la corrupción en sus departamentos? Fueron sustituidos por sus esposas, amantes, hijos, etc. Que muestren las declaraciones de renta. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes de verdad creen? ¿O el pueblo colombiano cree que las grandes fortunas ilícitas están escritas en las declaraciones de renta? No voy a despotricar de la propuesta. Lo único que quiero decir es, eso no sirve. Pero como instrumento político, ¿cierto? Dado los sentires de la sociedad, que no se detiene en leer los 7 puntos, sino que quiere una lucha contra la corrupción, pues es movilizadora. Si nosotros como programa de gobierno dijésemos el principal punto, son los 7 puntos anticorrupción, ¿llevaríamos a un cambio a la sociedad colombiana? ¿O la llevaríamos a una frustración? Como en cierta parte fue la Constitución del 91, donde fuimos más protagonistas nosotros. A partir de la Constitución del 91 nosotros hemos tenido la creencia que con la transformación de las normas jurídicas podemos controlar a la clase política corrupta y reemplazarla. Ahora ya no la llaman reemplazarla, sino someterla. Desde el 91 hemos fracasado rotundamente con esa concepción. No es a partir de las normas jurídicas que cambiemos tratando de mostrar como un Lego, tratando de mover estas palabras aquí, estas allá, estos instrumentos, estos sistemas, cómo se acaba la corrupción en Colombia. Esa es una creencia falsa. Puede terminar en un populismo, porque el populismo no es hablar bien en público, el populismo no es gastar en los pobres. Esa es la idea que nos traen los medios de comunicación. No, el populismo es llevar a falsedades. Ya lo habían dicho los rusos. Cuando los populistas rusos decían, podemos saltar del feudalismo hacia formas avanzadas sin pasar por el capitalismo, les decía, no son populistas, están diciendo mentiras. No es posible. Es la falsedad lo que determina el populismo. Una falsedad con el intento de capturar población, obviamente, de seducir población, pero que al volverse gobierno, siendo falso lo que se ha propuesto, se convierte esa creencia popular en una enorme desilusión. No es el cambio de la norma jurídica per se el que provoca el fin de la corrupción. Y pasemos a otro punto antes de avanzar mi propuesta. El segundo aspecto, el bloque por la paz, que tiene que ver con el análisis que hagamos del proceso concreto de acuerdos de paz con la FARC. Ya a mí me costaba un poco de trabajo hace un año más o menos por estas mismas épocas hablar de este tema, porque la sociedad se había polarizado parcialmente. La inmensa mayoría de la sociedad le importa un comino los acuerdos de paz con la FARC.
¿Por qué? La otra parte de la sociedad se dividió en dos. Unos que no quieren para nada el acuerdo de paz con la mitad de ellos, y otros que lo quieren. ¿Por qué esa desconfianza enorme de la sociedad colombiana acerca de unos acuerdos de paz concretos que podrían acabar una guerra de 50 años? Porque eso mismo no sucedía cuando nosotros mismos en el 89 dijimos que podíamos hacer la paz. Porque, a menos que yo me haya equivocado, porque uno cuando vive los procesos históricos, pues no ve completamente y de manera objetiva las realidades. Pero yo lo que experimenté y sentí es que en el 89 había un enorme proceso de aceptación y parcialmente de movilización a favor de la paz en Colombia. Creo que era mucho mayor en el 85 que lo que hoy observamos. ¿Qué pasó en Colombia? Todos los que hemos sido combatientes de la guerrilla o que han sido amigos o que se han movido en los entornos, que entre otras fueron casi todos los de la izquierda en la década de los 70 y 80, incluso de los que afirmaban no querer la lucha armada, pues también estaban determinados un poco por las dinámicas que generaba ese tipo de conflicto armado en Colombia. Creemos hoy, lo miramos con la óptica con que mirábamos las cosas en aquella época, los 70, los 80, los 90. Creemos que se podría repetir el fenómeno. Creímos, y yo entre ellos, que al acabar la guerra subiría una oleada democrática en Colombia, como sucedió en el 91 y de lo cual la Constitución del 91 es su principal efecto. Yo mismo me atreví un poco en contravía con Navarro, porque Navarro fue el presidente de la Constituyente del 91, yo no, entonces yo estaba un poquito más libre para decir, cambiemos la Constitución del 91, si es que este proceso de paz lo amerita. ¿Cómo es posible que un proceso de paz no desencadene en el poder constituyente? El poder constituyente no es una asamblea reunida en el centro de Bogotá por 70 o 80 personas elegidas popularmente. El poder constituyente es la capacidad de decisión de los pueblos. Negri dice que en América Latina hemos creado un nuevo concepto de poder constituyente a diferencia de los europeos. Los europeos ven el poder constituyente como momentos excepcionales, de vez en vez. En América Latina estamos viendo los poderes constituyentes como continuos. Es decir, permitir que los pueblos decidan permanentemente. Las izquierdas son balbuciantes respecto a este tema. Algunos gobernantes de izquierda latinoamericanos desencadenan el poder constituyente y después les da miedo. Y después lo aplacan. En general los poderes constituyentes asustan porque no es la decisión del gobernante, es la decisión del pueblo. Pero es un salto democrático. Bueno, yo creía que por lo menos el proceso de paz actual debería desencadenar un poder constituyente, donde no fueran las FARC los que decidieran, ni el presidente de turno, ni el Congreso de turno, como es hoy, sino los pueblos, las multitudes, en los territorios, no en el centro de Bogotá. Porque ¿cómo más se pacifica un territorio con 50 años de violencia? Cualquiera, nombrémoslos aquí: Urabá, Magdalena Medio, Bajo Sinú, Pacífico, Putumayo, si no es a partir de un profundo proceso de democratización del territorio. Territorios de vida, paz y democracia. Si no hay democracia, no hay paz. ¿Dónde están los poderes de la violencia si no es en el territorio? ¿Dónde está la captura de la tierra y el agua por el narcotráfico si no es en el territorio concreto?
¿En dónde se amasan las fortunas si no es en el territorio concreto? ¿En dónde sale el carbón y el petróleo si no es en el territorio concreto? ¿En dónde se mata si no es en el territorio concreto? Por tanto, la paz, pensaba yo, es básicamente hoy, en el siglo XXI en Colombia, una profunda democratización del territorio. Y la democratización del territorio no se hace por decreto, desde el Palacio de Nariño. Se hace desencadenando el poder de decisión de la sociedad diversa que habita el territorio. Territorios de vida, paz y democracia son poderes constituyentes. Eso no fue así. Hoy cambiaron el primer acuerdo por el segundo acuerdo. Los que se lean los acuerdos captarán que poco le dicen, fuera de acabar la guerra, a la sociedad colombiana, que no hay una conexión entre el sentir popular y el texto del acuerdo. De ahí su aislamiento, de ahí sus problemas políticos, de ahí su ilegitimación, si ganasen fuerzas que quieran derrotar esos acuerdos. De ahí el que no hayamos podido movilizar a la sociedad colombiana en la defensa de la paz, porque la sociedad colombiana que sí quiere la paz, no ve en los acuerdos de paz la paz. Los acuerdos de paz son pequeños ante la paz. Eso no significa que no respaldemos esos acuerdos. Significa que no nos podemos falsificar la realidad, generarnos una ilusión, una deformación óptica debido a nuestros propios procesos personales políticos de hace décadas. La historia no se repite. El proceso de paz no está desencadenando una oleada democrática en Colombia, al contrario, está fortaleciendo las extremas derechas. Y ocurre no por culpa de la FARC, ocurre, digamos, porque tampoco podemos decir que no es por culpa de la FARC, son corresponsables. Ocurre porque la lucha armada era impertinente desde hace varias décadas. Porque la lucha armada ya no generaba ningún tipo de simpatía popular. Y entonces la dejación de esa lucha armada no permite la generación de una oleada democrática. La gente lo que quiere es que se acabe ya y punto. Con el menor esfuerzo posible incluso. La gente aquí no se pararía hacia la FARC, la libre. El interés de la gente ya no está centrado alrededor de los quehaceres de la lucha armada. Y por eso ese agotamiento tanto de la lucha armada como de su solución. Lo cual no significa que estemos en contra de solucionarlo, sino que sepamos que el eje de la sociedad no gravita alrededor de los acuerdos firmados en La Habana, ni los primeros ni los segundos. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque aquí son las dos propuestas, ¿cierto? La primera propuesta es una coalición anticorrupción y hay 7 puntos. Y la otra propuesta es un bloque de paz restringido a que ese gobierno que llaman de transición hacia qué, respete y aplique los acuerdos de paz con la FARC. En mi opinión, ambos temas no concitan la posibilidad de ganar el poder. No son excluyentes. No es que no sirvan en general, sino que no sirven como temas únicos para ganar el poder. Si es que nos ponemos como objetivo ganar el poder. Y eso es lo primero que tenemos que definir. Entonces, si la crisis de la oligarquía es sistémica y definitiva, no tienen cómo gobernar más. Nosotros nos ponemos en la posición política de sustituirlos. Porque primero es una posición, primero es una voluntad. Queremos sustituirlos.
Eso es lo primero que hay que contestarse. No simplemente queremos participar en las elecciones. Yo fui candidato presidencial en el año 2010, participé en las elecciones, no tenía chance de ganar. Quería, digamos, yo pensaba, esa era mi idea, que iba a llegar Uribe a su tercer mandato y que entonces iba a haber una discusión con Uribe siendo yo candidato presidencial, y se evaporó porque no fue Uribe, fue Santos. Y me ganó Mocos. Digamos, Mocos quitó la posibilidad incluso de una discusión alternativa entre el candidato del establecimiento y nosotros, que éramos el polo democrático en ese momento. No, se construyó, hay una inteligencia, saben de eso, una idea de cómo quitarle la opción política a que el que debatiera con el que iba a ser el presidente fuera la alternativa real en Colombia. Las clases medias ayudaron, se vistieron de verde, pues la magia de Mocos existe. No había un contenido político, no había un proyecto real de reemplazo del sistema dominante en Colombia, y fracasó. Incluso yo quise ayudarlos, yo les propuse, cuando ya nos ganaron, que hiciéramos una gran coalición con el Polo Democrático. El Polo Democrático, la verdad sea dicha, con Robledo incluido, votó que sí. Y Peñalosa le dijo a Mocos: si aquí viene Petro y sus amigos, me voy. Y Mocos le hizo caso. Así fue. Como le ha hecho caso siempre. Así fue. Y se dañó incluso esa opción. Pues esa es una experiencia que nosotros tenemos que leer porque se puede reproducir actualmente de nuevo. ¿Queremos nosotros sustituirlos a ellos?